hospital que estoy hablando, de nuestra querida universidad, acuérdense pues que tenemos que ser alumnos íntegros, ¿ya? ¿Cuál es el logro que queremos que ustedes obtengan de esta clase? Entender los principios básicos del balance ácido-base, interpretarlos y al final obviamente pues y tratarlos, ¿no? Muy bien, estos son los puntos que vamos a tocar. Cuando hablamos de equilibrio ácido-base, ustedes saben que normalmente todo lo que comemos se transforma en energía. Y para que se transforme en energía, obviamente pues hay una serie de metabolismos con ¿ya? Doctora, se le ha ido el audio. No se le escucha, doctora. ¿Me escucha mejor? Recién, doctora. ¿Me escuchan bien o me pongo otro audífono especial? Estábamos escuchando hasta que comenzó justo esta diapositiva. Qué raro. Bueno, ya, entonces habíamos dicho que todos los días nosotros pues necesitamos energía y todo lo que comemos tiene que transformarse en energía. Y en esta transformación se liberan pues una serie de toxinas que son eliminadas ya sea por el riñón o por el hígado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces todos los alimentos van a convertirse en ácidos fijos. ¿Ya? Entonces van a producirse diariamente 80.000 equivalentes de estos ácidos no volátiles a consecuencia pues de esta transformación de los alimentos, ¿no es cierto? Entonces este equilibrio de esta acidosis, esta liberación de estos ácidos como consecuencia del metabolismo van a ser equilibrados por una serie de tampones tanto intra y extracelulares. Y gracias a estos va a haber, pues no va a haber esos cambios de pH tan severos que pueden dañarnos en el funcionamiento celular. Imagínense pues que cada rato cambie pH, obviamente pues la liberación de hormonas y toda una serie de funciones celulares se pueden alterar, ¿ya? Entonces estos tampones intra y extra hacen pues que estos cambios no sean bruscos. Pero también hay un equilibrio también a nivel respiratorio y a nivel renal. Siempre me gusta mostrar esta lámina en el sentido de que nosotros tenemos diferentes iones, ¿no? A nivel del intra y del extracelular, ¿no? Por ejemplo, a nivel del intracelular tenemos, por ejemplo, predomina el sodio, ¿ya? O a nivel del extracelular. A ver, ¿quién me dice? A ver, chicos. ¿Cuál es el ion más predominante dentro de la célula y cuál es el ion más predominante fuera de la célula? ¿Mm? Potasio y sodio, A doctora. ver. ¿Sodio dónde? ¿Intra? ¿Extra? Extra, doctora. Extracelular, doctora. Muy Potasio. bien. Muy bien. Entonces, gracias por la intervención. Entonces, recordemos que a nivel de extracelular vamos a tener la concentración de sodio más o menos en 140 miliequivalentes por litro. En tanto que el potasio es intracelular, ¿no? Y también vamos a encontrar los iones hidrógenos a nivel intracelular, ¿ya? Ahora, es importante recalcar que cuando hablamos de iones hidrógenos, hablamos de cantidades tan ínfimas, así pequeñas que son en logaritmos negativos, ¿no? Y es por eso que cuando queríamos tener una idea y poder ver los cambios de estos iones hidrógenos, tratábamos de traducirlos de repente en estos logaritmos, ¿no?
Entonces, la cantidad, si comparamos el sodio a nivel extracelular, era como comparar 140 millones de soles versus 40 soles, que es la concentración de los iones hidrógenos. Entonces, trabajar con estas cantidades ínfimas se hacía difícil, ¿ya? Y es por eso que se trabaja con el famoso pH, ¿no? Que más o menos refleja, ¿no?, la cantidad de iones hidrógenos que podríamos tener en el organismo, ¿no? Muy bien, entonces recordemos que el principal sistema amortiguador, obviamente, es los tampones intracelulares, que es el bicarbonato y el ácido carbónico, ¿no? Acá tenemos una ecuación, ¿no?, donde vemos iones hidrógenos más bicarbonato, que se transforman en ácido carbónico y a la larga, pues, en agua, y el famoso CO2 que sale al aire expirado, ¿no? Tenemos que recordar también la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? Y realmente vamos a ver que el pH tiende siempre para poder estar estable. Si sube el bicarbonato, va a tener que subir la presión de CO2. Si baja el bicarbonato, como compensación, también va a tener que bajar la presión de CO2. Y esto de acá prácticamente es la base de lo que es el equilibrio ácido-base. Cuando nosotros, es importante sobre todo saber interpretar los AGAs. El AGA es una prueba que realmente tiene muchas ventajas. Se hace rápidamente, ¿no?, con una aguja especial, y los resultados los puedes tener en 1 minuto. Y te va a reflejar cómo está el medio interno del individuo. Y también incluso, si este paciente pues tiene, sobre todo en acidosis metabólicas con anion gap, si es que está pues intoxicado, ¿no? Y si es que podemos tratar este tipo de intoxicación, ¿no? Entonces, como que el diagnóstico te lo da en forma inmediata, ¿no? O de repente en casos graves, cómo corregir el mismo, ¿no? Si es que tenemos que intubar o no tenemos que intubar al paciente. Primero, cuando tienes estos trastornos ácido-bases, tienes que preguntarte de qué se trata, si es pulmonar, si es metabólico, ¿no? Si está ya compensado, si está descompensado, y sobre todo cuál es la causa para poderla tratar y evitar pues que persista, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo interpretamos una gasometría? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver el pH, ¿no es cierto? Acuérdense que el pH va de 7.35 a 7.45. Y obviamente, pues, menor de 7.35, estamos hablando de acidosis, y mayor de 7.45 estamos hablando de alcalosis, ¿no es cierto? Luego, en segundo lugar, miramos el CO2 y el bicarbonato para ver pues el origen, ¿no? Si es respiratorio o si es metabólico. Cuando hablamos de el CO2 y el bicarbonato, es interesante también ver la historia del paciente. De repente es un paciente que tiene diarreas, de repente es un paciente que tiene anemia y tiene taquipnia, una hemoglobina de 5. De repente estamos hablando de un paciente pues que tiene ya náuseas y vómitos, o un paciente pues que tiene crisis de pánico. Entonces, de acuerdo a eso también más o menos vamos a tener una idea de cuál es el órgano de choque, ¿no? Muy bien. Vamos a ver que si el pH disminuye y el CO2 aumenta, vamos a ver que el origen probablemente es respiratorio. Más bien, si el CO2 va en dirección diferente al pH, estamos hablando generalmente de una alteración respiratoria, y si van en la misma dirección, probablemente estemos hablando de una alteración metabólica. Cuando hablamos de acidosis metabólica, tenemos que hallar el anion gap. El anion gap me va a decir si esta acidosis metabólica es con anion gap normal o con anion gap incrementado. ¿Y por qué es importante? Porque
ubicando este parámetro, prácticamente voy a dirigir mis probables diagnósticos y probablemente el tratamiento va a ser mucho más rápido, ¿no? Entonces el anion GAD es igual al sodio menos el cloro más el bicarbonato. ¿Ya? El objetivo de la compensación es que el pH esté dentro de los rangos ya mencionados. ¿Ya? Y obviamente también es interesante saber si el problema es crónico o el problema es agudo, porque de acuerdo a eso también va a ser la compensación. ¿Ya? Acá tenemos pues más o menos un cuadro donde vemos pues el trastorno que se da. Y es importante mencionar lo que se espera de la corrección. ¿Ya? Si yo tengo un problema respiratorio, ¿cuánto debe corregir el bicarbonato? Y si realmente veo en el paciente que no lo corrige, probablemente esté hablando de un trastorno mixto. ¿Ya? Este cuadro es importante y me gustaría que lo tengan porque cuando tengamos que resolver casos específicamente de AGA y electrolito nos va a ayudar mucho el mismo, ¿no? Entonces, habíamos hablado de la acidosis metabólica del anion GAP. Recuerden, pues, que es el sodio menos el cloro menos el bicarbonato. Los valores normales son de 9 a 12. Algunos libros consideran de 10 a 12. Hablamos de el anion GAP normal y el anion GAP elevado. Muy bien. Acuérdense que cuando hablamos de acidosis metabólica, hablamos de los cuadros más frecuentes, donde vamos a encontrar pues que la causa es la disminución del bicarbonato, que puede ser por dos causas, que puede ser por aumento en la producción del mismo, perdón, por exceso de ácidos, o puede ser por mayor pérdida de este bicarbonato. ¿Ya? Por lo general, pues habíamos hablado de la acidosis metabólica menor de 7.35, ¿ya? Y el bicarbonato, rangos normales es 24, y por lo general este está menos de esta cantidad, ¿no? ¿Cuál es la clínica de la acidosis metabólica? Va a haber taquicardia, diaforesis, dolor abdominal, la taquipnia, que es la respiración de Kussmaul, que es superficial. Puede haber, cuando es muy severo, alteración de conciencia, arritmias, etc. ¿En qué casos yo encuentro un anion GAP normal? Lo más común, por ejemplo, son las diarreas. Eso acuérdense siempre. Anion GAP normal, por lo general, son las famosas diarreas, ¿no? Que son bastante... Imagínense, en la época del cólera, habían cuadros de diarreas profusas y las compensaciones a veces no eran efectivas, o nos ganaba la diarrea y habían problemas, incluso llegaban hasta la insuficiencia renal aguda por el tema de la hipoperfusión renal, ¿no? Otro parámetro en relación a la acidosis metabólica con anion GAP normal, por ejemplo, es la acidosis tubular renal tipo 1 y tipo 2, ¿ya? Pero lo más común prácticamente es la diarrea. En cuanto a anion GAP elevado, por ejemplo, lo más común son mis pacientes renales, que están en la uremia. Y ¿te acuerdan que les había hablado de intoxicaciones? Acá tenemos, por ejemplo, las intoxicaciones por ácido láctico, salicilatos, metanol, etilenglicol, ¿no? En la rhabdomiolisis masiva también vamos a tener este anion GAP elevado. Entonces, a ver, miren, si yo tengo un paciente que viene con un pH de 7.3, ¿no? Y le calculo el anion GAP y este anion GAP es aumentado,
probablemente yo sospeche una intoxicación. E inmediatamente tengo que hacerle lavado gástrico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, llamando a estudiar, pues, tóxicos, ¿no? Entonces se van a dar, y si tiene una glicemia elevada y el antecedente de diabetes, probablemente yo sospeche una cetoacidosis diabética. Si es un corredor, probablemente una acidosis láctica, pero se dan cuenta, y si es un renal, probablemente estoy hablando de una uremia importante, ¿no? Entonces, como que esta prueba que me da en minutos el resultado, prácticamente, pues rápidamente me va a enfocar en la patología del paciente, me va a ayudar bastante en estas patologías, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento de la acidosis metabólica? Depende pues también de la enfermedad de fondo. Habíamos hablado si era diabética, obviamente pues tengo que tratar la enfermedad de fondo, infusión de, sobre todo lo principal, hidratación e infusión de insulina. Si es una cetoacidosis alcohólica, ¿no? Muchos, bueno, ahora con la época del COVID eso está un poquito menos frecuente, pero generalmente hidratan también al paciente, se le pone glucosa, tiamina. Si es una intoxicación por metanol, nosotros damos etanol, también hemos visto también varios casos en emergencia. Si es una acidosis tubular renal, damos el citrato de potasio y el bicarbonato de sodio, ¿ya? Entonces, es importante, y si hay mucho déficit de bicarbonato, ¿se acuerdan que era por aumento de la producción de pH, perdón, ácidos, o por disminución? Pues en este caso, si hay disminución del bicarbonato, tenemos que calcular el déficit de bicarbonato y ahí tenemos la fórmula. El bicarbonato es igual al 0.5 por el peso por 24 menos el bicarbonato. Y la cantidad que salga, debemos administrarlo más o menos el 50% en 2 a 3 horas y el resto en las siguientes 24 horas. Muy bien, entonces vamos a ver un caso, ¿no? Tenemos un paciente varón de 16 años, refiere que 48 horas antes presenta diarrea líquida, algo maloliente, sin moco ni sangre y no acompañado de pujo ni tenesmo. El primer día fueron 13 cámaras, ayer 18 y hoy van 3, con tendencia decreciente. Apetito disminuido, solo he estado ingiriendo caldos, sed aumentada, sueño interrumpido por las deposiciones, orina normal. Talla 1,69, peso 65 kilos, temperatura 37.9 grados centígrados, presión arterial 100/60, pulso 100 por minuto, respiraciones 22 por minuto. Es un paciente lúcido, orientado, algo deshidratado, ojeroso, ruidos hidroaéreos aumentados, resto del examen normal. El AGA del paciente es un pH de 7.29, un PCO2 en 30, un bicarbonato en 14, un PO2 en 99, satura 97, sodio 134, potasio 3.2 y cloro 110. ¿Cuál es el enfoque diagnóstico? ¿Es una acidemia o alcalemia? A ver, vamos a acordar. El 7.29 está dentro de menos de 7.35, o acá consideran como valor normal 7.36, depende también del laboratorio, pero esos son los grandes parámetros, y estamos hablando de una acidemia, ¿no es cierto? Si es una acidemia, tenemos que ver el órgano de choque. ¿Es pulmonar o es metabólico? Si hablamos de diarreas, probablemente estamos hablando del órgano de choque metabólico, es decir, por problemas o pérdidas, ¿no?, de bicarbonato. Entonces, vamos a ver cuánto tiene de bicarbonato, 14, y lo normal es 24. ¿Ya? Entonces, habíamos visto algunas fórmulas, ¿no? Si el problema es una acidosis y el origen es metabólico, estamos hablando de una acidosis metabólica, tenemos que ver si es que el pulmón está compensando de forma adecuada. ¿Ya? Entonces,
el PCO2 esperado es igual al bicarbonato por 1.5 más 8. Esa es la fórmula, ¿se acuerdan que les dije guarden esa fórmula porque nos va a ayudar a resolver los diferentes casos clínicos? Y en este caso, el bicarbonato es 30 cuando el bicarbonato no, perdón, el PCO2 es 30 cuando el PCO2 normal debería ser 40, ¿no es cierto? Tenemos una disminución de 10. ¿Ya? Entonces, a ver, estamos hablando de una acidosis metabólica cuando baja el pH. En el afán de compensación, también baja el PCO2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el PCO2 esperado? Habíamos dicho que es 1.5, el bicarbonato más 8, todo más menos 2. Entonces, el PCO2 esperado debería ser, ¿cuánto tiene de bicarbonato? 14, 1.5 por 14 más 8 más menos 2, me sale más o menos 27 a 31, que debería esperar el CO2 si es que está compensando adecuadamente este pulmón. ¿Cuánto tiene el paciente? Tiene 30, que significa que es una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria compensatoria. Muy bien. Entonces, ahora vamos a tratar de ver el anion gap, porque acuérdense que el anion gap se halla en todas las acidosis metabólicas. Entonces, vemos cuál es el sodio menos el cloro. Si quieren, cierran paréntesis, cloro más bicarbonato. ¿Cuánto tenía de bicarbonato tu paciente? 14. ¿Cuánto tenía de cloro? 110. Al final, el anion gap me sale en 10. Y habíamos dicho que de 8 a 12 podríamos considerar normal. ¿Y en qué casos vemos el anion gap normal? En las famosas diarreas, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Bueno, este es otro cuadro para recalcar, ¿no? El anion gap aumentado, acuérdense de la acidosis láctica, que se da en el shock, en la hipoxemia, la cetoacidosis diabética, la acidosis orgánicas, la insuficiencia renal, las intoxicaciones por salicilatos, metanol, etilenglicol, formaldehído. Y el anion gap normal, que es en el caso que ya hemos tratado, que es por pérdida de bicarbonato, específicamente en la diarrea aguda y en algunos casos de acidosis tubular renal, la tipo 1, 2 y 4. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de esta acidosis metabólica? ¿Ya? Es obviamente hidratar al paciente, ¿ya? Damos infusión de bicarbonato solo si el pH es menor de 7.2. Habíamos visto que teníamos que hallar el déficit de bicarbonato mediante esta fórmula que ya habíamos visto y se administra la mitad, ¿no? Dentro de las 12 horas. Luego de eso, obviamente, luego de media hora, una hora de haber terminado la corrección, luego hago otra gasometría, ¿ya? Y voy corrigiendo, ¿no? De acuerdo al AGA que voy controlando. El objetivo es llevar pues el pH a mayor a 7.25. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa es importante? Como estoy hidratando al paciente, voy a valorar cómo está también orinando. La respuesta a estos retos de líquidos que les estoy dando, ¿ya? Y obviamente tratar la causa desencadenante, ¿no? Si es por intoxicación por drogas, muchas veces hemos tenido que hemodializar al paciente. Si es cetoacidosis diabética, ya hemos hablado del tema de la insulina y otras cosas. En relación a la alcalosis metabólica, a ver, vamos a ver, tenemos otro casito, una mujer de 34 años, quien hace 2 días en la tarde presentó cefalea frontal, por lo que toma 2 comprimidos de aspirina, 500 miligramos cada uno. El dolor disminuyó en algo, razón para que a las 4 horas volviera a tomar la misma dosis. Inmediatamente sintió ardor epigástrico y sensación nauseosa.
A la hora empezó a presentar vómitos alimenticios y posteriormente líquidos, mucosos y con rajos de sangre. El primer día vomitó 6 veces, ayer 3 y hoy 4 veces. Anoche presentó calambres en la pantorrilla. No tiene apetito, todo lo que ingiere lo vomita, sed aumentada, sueño interrumpido, orina disminuida y no deposiciones. La talla 1,64, peso 66 kilos, temperatura 37,1, presión arterial 95,60, pulso 105. Miren, 9 respiraciones por minuto. La paciente está mareada, desorientada, signo del pliegue positivo. Resto del examen normal. Un pH en 7,50, el PCO2 en 45, el bicarbonato en 38, el PO2 en 83, satura 94%, el sodio 132, el potasio 2,9, el cloro 87. ¿Cuál es el enfoque diagnóstico? ¿Es una acidemia o una alcalemia? Aparentemente es una alcalemia por este pH. Muy bien. Luego buscamos el órgano de choque. Probablemente, ¿cuál será? A ver, es una paciente que viene con vómitos, ¿no? Es lo que más llama la atención. Probablemente también metabólico. Muy bien, entonces, si es alcalemia, tenemos que ver, ¿no? Cómo está el bicarbonato. En este caso, el bicarbonato está alto, ¿ya? Acuérdense que si hay vómitos, con el vómito se pierden ácidos, el ácido clorhídrico, a diferencia de las diarreas que se pierde bicarbonato. Entonces esta paciente tiene diarrea, vómitos, y pareciera que el tema es por la liberación de ácidos, del ácido gástrico, ¿no? Entonces, en este caso va a tener, pues, tiene bicarbonato elevado. Entonces yo sospecho que se trate de una alcalosis porque el pH tiende a ser alcalino y la ubicación es probablemente metabólica por pérdida de bicarbonato. Muy bien, entonces si yo sospecho de una alcalosis metabólica, tengo que ver si es que mi pulmón está compensando esta alcalosis metabólica. ¿Ya? ¿Y cómo lo compensa? Reteniendo CO2. Acuérdense la formulita. Vamos a buscarla por acá en alcalosis respiratoria. Se dice que el bicarbonato baja 2 a 3 miliequivalentes por cada 10 miliequivalentes de bajada del CO2. Entonces, ¿cuál es el PCO2 esperado? ¿Qué es lo que yo espero del pulmón? ¿No? Utilizo mi fórmula del PCO2 esperado. Y me sale que el CO2 debería estar en 41 y 45 y el CO2 realmente está en 45. Es decir, estamos hablando de una alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria compensada. Si yo tuviera un PCO2, ¿no? En este caso mucho más elevado, probablemente diga que hay un trastorno mixto, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de alcalosis metabólica, ¿no? Para hacer el diagnóstico es importante también evaluar el cloro urinario. Si tenemos además del cuadro de alcalosis metabólica que estamos mencionando y el cloro urinario es menos de 20, probablemente estamos en un cuadro de vómitos, una aspiración nasogástrica, una fibrosis quística, el uso de diuréticos tardíos, ¿no? Si es que el cloro urinario es mayor de 40 miliequivalentes por litro,
probablemente esté ante un síndrome de Bartter, un hipermineralocorticismo, una hipopotasemia grave o un diurético precoz. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque si es un Bartter tengo que darle pues un tratamiento que es la indometacina. Si es un tumor suprarrenal tengo que llevarlo a cirugía y si es una hipopotasemia tengo que administrarle potasio. Muy bien, vamos a ver el otro caso. Cuando hablamos de acidosis respiratoria, antes de entrar al segundo caso, tenemos que ver si esta acidosis respiratoria es aguda o crónica. ¿Y por qué es importante definir eso? Porque la corrección va a ser de acuerdo a si es aguda o crónica, porque si yo corrijo rápidamente un crónico, lo voy a llevar más bien a algunas complicaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un caso, un paciente varón y joven, comatoso por sobredosis de drogas. Miren, temperatura 37,1, presión arterial 125,90, pulso 95, respiraciones 10 por minuto, aliento y olor a alcohol, numerosas cicatrices en caras anteriores del codo y antebrazo, resto del examen normal. El AGA, pH 7.24, el PCO2 en 64, el bicarbonato en 26, el PO2 en 66 y satura 85%. ¿Ya? Entonces es importante mencionar, ¿no? Vemos, es una acidemia, alcalemia, vemos que es una acidemia por ese pH de 7.24. Ahora, ¿cuál es el órgano de choque? Probablemente, vemos, miren, hay una respiración, una frecuencia respiratoria baja. Acuérdense que las respiraciones son de 12 a 16, en este caso tiene 10. El tema del coma, el tema de las drogas, que sabemos que deprimen, ¿no? A nivel respiratorio, entonces probablemente el origen sea respiratorio. Entonces estamos hablando de probablemente una acidosis respiratoria. Y si hay una acidosis respiratoria, probablemente estamos hablando de una retención de CO2. Y como mecanismo compensatorio, más bien hay un aumento del bicarbonato, ¿no es cierto? Eso es lo lógico. Entonces, vemos que habíamos dicho que en cuanto a acidosis respiratoria teníamos que ver muy claro si era un problema agudo o si era un problema crónico. Cuando tenemos problemas crónicos, se dice que por cada elevación de 10 de CO2 en 10 milímetros de mercurio, se espera que si es un crónico, el bicarbonato suba 3 a 4 miliequivalentes por litro. Estamos con una CO2 en cuánto, perdón, no recuerdo, 64. Entonces ha subido casi 20, ¿no es cierto? Porque lo normal es 40 y está en 64, casi 20. Y por cada 10, si es un agudo, subiría 1. Entonces hubiera subido por cada 10, hubiera subido 20 miliequivalentes. Perdón, por cada 10, 1, ¿no? Serían 2 miliequivalentes si fuera un agudo. Y si fuera un crónico, hubiera subido 3 a 4 miliequivalentes por cada 10. Pero como son 20 que sube, son por 2, 6 a 8. 6 a 8 miliequivalentes si fuera un crónico. Muy bien, entonces el bicarbonato, si fuera un agudo, sube 1 miliequivalente por cada 10 de subida del PCO2. En este caso subió 20 casi. Estamos hablando de 2 miliequivalentes de subida del bicarbonato. Y si fuera un crónico, subiría 2 o 3 por cada 10. Como estamos hablando de 20, podría ser 6 a 8 miliequivalentes de subida del bicarbonato. Entonces, el bicarbonato normal
consideramos 24. Si ha subido a 26, está subiendo solo 2. Entonces consideramos que el problema ha sido agudo. Entonces estamos hablando de una acidosis respiratoria aguda. ¿En qué casos tenemos estas famosas acidosis respiratorias agudas? En las alteraciones neuromusculares, ¿no? Como el daño encefálico o de la médula, un traumatismo vértebromedular, por ejemplo, un síndrome de Guillain-Barré, una miastenia gravis, el uso de narcóticos, sobredosis de tranquilizantes, que es el caso que hemos presentado. También cuando estamos comiendo un pedazo de carne y nos saturamos, ¿no? Obstrucción de las vías respiratorias, ¿no? Por cuerpo extraño, broncoespasmo, aspiración de vómitos, edema laringio. También en alteraciones tóraco-pulmonares, como por ejemplo el neumotórax, neumonías severas, edema pulmonares severos. En el traumatismo, en el famoso TEP, ¿no? Tromboembolismo pulmonar masivo. ¿En qué casos tengo las acidosis respiratorias crónicas? En el famoso síndrome de Piwik, que se da en los obesos, donde hay periodos de apnea, en la parálisis diafragmática, en el uso crónico de sedantes o narcóticos, en los cuadros de POC, en los famosos EPID. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la acidosis respiratoria? Puede haber disnea, somnolencia, ansiedad, delirio, obnubilación, crisis convulsiva. Puede haber edema cerebral. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de la acidosis respiratoria? Es interesante mencionar que a veces estos pacientes están adaptados a estos cuadros de acidosis crónica, sobre todo en el crónico. Entonces, cuando queremos corregir, vemos un CO2 elevado y queremos bajar ese CO2, más bien le quitamos el estímulo de la respiración y le puede dar parada respiratoria. Ya es por eso que la corrección se hace lenta y es por eso que es importante identificar si el cuadro es agudo o si el cuadro es crónico. En cuadros de broncoespasmo podemos dar teofilina, ¿ya? El bicarbonato no está recomendado salvo que haya una alteración muy severa del pH, ¿ya? Muy bien, y finalmente la alcalosis respiratoria, ya sabemos pues que es con un pH más de 7.45. Al igual que eso, hay una consecuencia de la ganancia de bicarbonato, pérdida de los iones hidrógenos o potasio, ¿ya? La alcalosis respiratoria, aunque ustedes no lo crean, es uno de los trastornos más frecuentes en las famosas crisis de pánico. Ya, muy bien. En los famosos cuadros de, cuando yo estaba en emergencia, hacía mis guardias en el hospital Loaiza, era alumna como ustedes, yo me he ido desde el tercer año, cuarto año, a hacer mis prácticas porque me gustaba. Y allí había lo que llamaban Chulton, ¿no? ¿Qué cosa era el Chulton? Era amoníaco, un olor horroroso. Y venían los pacientes con síndromes conversivos, todos esos que se desmayan cuando hay público, ¿no? Entonces le administrábamos ese olor y el paciente se despertaba automáticamente, ¿no? Entonces hay muchos pacientes también tienen cuadros esos de pánico, hiperventilan y obviamente van a llevar pues a una alcalosis respiratoria. A ver, vamos a tener este caso clínico número 4, una paciente mujer muy pálida, asténica y procedente de la selva, refiere cansancio desde hace 6 meses en sus actividades cotidianas, temperatura 37,3, presión arterial 125,70, mire, pulso 105, 25 respiraciones por minuto, hay palidez de piel y mucosas, soplo holosistólico y el resto del examen normal. Miren, tiene una hemoglobina de 5.8, el pH en 7.48, el CO2 en 20,
el bicarbonato en 16, el PO2 en 96, satura 95%. Entonces estamos en una acidemia o alcalemia. Vamos a ver, el pH ¿cuánto estaba? 7,48, estamos alcalemia. ¿Cuál es el foco probable? El órgano de choque probable. A ver. Acuérdense que si tengo una anemia severa, vamos a tener que y hay aumento de la frecuencia respiratoria, ¿cierto? 25 por minuto. Cuando hay anemia, el organismo tiende a producir taquignia para que vayan pues más veces al pulmón y haga ese intercambio de, acuérdense que hay baja de hemoglobina, entonces van a tener que prácticamente tener más pasajes a nivel del organismo, más vueltas para poder oxigenar el todas las estructuras del organismo, ¿no? Entonces, definitivamente, en esta paciente el foco probable es pulmonar. Muy bien, entonces estamos ante una alcalemia, foco probable respiratorio, alcalosis respiratoria, ¿ya? Entonces, probablemente si estoy hiperventilando, para tratar, probablemente el CO2 más bien esté bajo. Y como compensación, en ese caso, acuérdense que en los cuadros respiratorios bajan ambos, ¿no? El bicarbonato también va a estar bajo. En este caso, por cada disminución de la PCO2, del ácido carbónico, en 10 se espera, si es agudo, baje 1.000 equivalente de bicarbonato y si es crónico, 3 a 4.000 equivalentes de bicarbonato. ¿Cuánto tiene de CO2 nuestro paciente? Tiene 16. ¿Cuánto ha bajado? 10 más o menos, porque es 24, ¿no es cierto? 8. Ha bajado 8. Y perdón, ¿cuánto ha bajado el CO2? Debería estar en 40, ha bajado 20. Muy bien. Entonces, el CO2, al bajar 20, si es un agudo, hubiera bajado el bicarbonato en 2. Y si es un crónico, hubiera bajado el bicarbonato en 6 o 8. ¿Cuánto ha bajado el bicarbonato? Que debería ser 24, ha bajado en 8. Entonces estamos hablando de una alcalosis respiratoria crónica. Simple. Muy bien. Muy bien, entonces en el tema de la alcalosis metabólica, la clínica, ¿cuál es? Respiraciones lentas y superficiales. En relación al tratamiento, vamos a darle pues cloruro. Es importante evaluar la pérdida del cloro urinario, ¿ya? Y de acuerdo a eso va a ser nuestra sospecha diagnóstica. Si la causa es por diuréticos, tengo que suspender el diurético, ¿ya? La acidosis respiratoria, acuérdense que lo que tenemos que hacer es primero ver la enfermedad de fondo, si es un EPOP, si es un edema agudo pulmonar, si hay algún otro problema parenquimal, ¿no? Para poderlo pues solucionar. Si el problema es de alteración de la caja torácica también, ¿no? O si el problema es a nivel del sistema nervioso central. Y obviamente el tratamiento va a ser dependiendo de la clínica. ¿Cuál es el tratamiento de la acidosis respiratoria? Lo primero es mejorar la ventilación alveolar mediante el aumento de oxígeno sin empeorar la retención del CO2, ¿no? Si es un cuadro crónico con retención de CO2 ya de forma crónica, yo no voy a tratar de que hiperventile y elimine ese CO2, porque a la larga voy a empeorar al paciente, ¿ya?
Si es un paciente asmático, que es bastante común, tratamos de mejorar ese broncoespasmo. En relación a la alcalosis respiratoria, ¿se acuerdan que les dije que era lo más frecuente, que teníamos problemas conversivos, el tema de la crisis de pánico? Lo importante es la anamnesis, ¿no? Bajo qué condiciones se presentó el cuadro, hay que examinar al paciente si que no encontramos alguna otra cosa que justifique esta alcalosis respiratoria. El AGA va a ser de vital importancia, ¿no? La tomografía también, ¿no? Y obviamente en algunos casos, ustedes no sé si han visto, los hacemos respirar con una bolsa, ¿no? Ayuda mucho también. En otros casos, cuando el paciente hiperventila de forma marcada, y podemos sedar al paciente, ¿ya? El tema del potasio, creo que ustedes lo van a hacer con agua y electrolitos, y por eso es que ya no lo vamos a tocar el día de hoy. Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta? A ver, chicos. Parece que no, doctora. Está claro. Ya está. Yo ahorita, espérense, déjenme 2 segundos. Yo sé que... ¿Tienen algo a las 8 de tarea? Yo tengo una tutoría ahorita. Ya, el día del seminario, que va a ser el sábado, vamos a tocar un tema que se nos ha quedado por el tiempo, que es el tema sobre insuficiencia renal aguda y tratamiento, ¿no? Sobre todo en cuadros, pues, de complicaciones de la uremia, ¿no? Un edema agudo pulmonar, cómo vamos a tratar una pericarditis, una hipercalemia, ya eso lo vamos a tocar el día del seminario, que va a ser el día sábado. Recuerden que el sábado todos me tienen que traer su artículo o mandarlo antes del seminario. Me lo mandan a lgonzalez@unfb.edu.pe. Los expositores ya tienen los temas, ¿ya? Y la nota va a ser, obviamente, la evaluación va a ser de los expositores en relación a la presentación del tema y al conocimiento del mismo, porque van a responder a las preguntas que ustedes van a hacerles a lo largo de la presentación, ¿ya? Y las intervenciones que ustedes hagan también van a tener nota, pero obviamente las intervenciones, pues, que yo considere que importantes, ¿no? Porque a veces intervienen y no necesariamente hacen preguntas, pues, de conocimiento, ¿no? El otro tema son los aportes que ustedes puedan hacer a lo que digan sus compañeros. Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Creo que no, se han quedado, pues, realmente agotados de repente con tanta información, y eso que nos ha faltado algunas cositas todavía por mencionar. Muy bien, chicos, entonces los veo el día sábado. Muchas gracias, doctora. Ya, cuídense. Chao. Gracias, doctora. Ya, chao, chicos. Gracias, doctora. Chao.